¿Alguna vez te has preguntado cómo es llevar una vida marcada por el dolor y la incomprensión, pero con una fe inquebrantable? ¿Qué harías si el precio de decir la verdad y obedecer a Dios fuera el sufrimiento constante? En este video, te llevaré a través de la fascinante y a la vez dolorosa historia de Jeremías, el profeta conocido por sus lágrimas, quien enfrentó la persecución y la tortura por proclamar la verdad en tiempos de oscuridad. Quédate hasta el final para descubrir cómo esta historia milenaria aún tiene lecciones que ofrecer para nuestras vidas hoy. Vamos a explorarla. Jeremías, conocido como el profeta que lloraba, vivió en una época de crisis y decadencia para el reino de Judá. Era el siglo VI antes de Cristo, cuando el pueblo de Judá, bajo el dominio de reyes corruptos y desviado por la idolatría, enfrentaba la inminente invasión de Babilonia. Desde una edad temprana, Dios llamó a Jeremías para ser su voz, su mensajero, pero este rol no vino sin grandes desafíos. Jeremías no solo debía advertir al pueblo de su pecado, sino que también les anunciaba la destrucción de Jerusalén si no se arrepentían. Su misión era tanto espiritual como política, y al enfrentarse a líderes que rechazaban su mensaje, Jeremías experimentó un sufrimiento indescriptible. Desde el principio de su ministerio, Jeremías tuvo que enfrentarse a la oposición de los sacerdotes, los falsos profetas y los líderes políticos. Sus palabras no eran fáciles de aceptar. Jeremías no predicaba promesas de paz ni bienestar inmediato, sino destrucción y exilio si la nación no se volvía a Dios. A pesar de sus advertencias, el pueblo y los líderes lo ignoraron y lo ridiculizaron. Para ellos, Jeremías era un perturbador, alguien que les recordaba su inminente caída en un momento en que preferían escuchar falsos profetas que les prometían seguridad. Uno de los momentos más angustiosos para Jeremías fue su arresto y encarcelamiento en una cisterna. Este episodio, relatado en el libro de Jeremías, es una clara representación de hasta dónde llegaba el odio hacia él. Jeremías fue arrojado a una cisterna llena de lodo donde sus pies se hundían, quedando en una situación de vida o muerte. Fue solo gracias a la intervención de un siervo extranjero, Ebed-Melech, que Jeremías fue rescatado. Esta experiencia no solo refleja el nivel de tortura física que soportó, sino también el aislamiento emocional al que fue sometido. Jeremías estaba solo, traicionado por su propio pueblo, y sin embargo, su fe en Dios nunca flaqueó. A lo largo de su vida, Jeremías fue objeto de burlas, maltratos físicos y exilio social. Fue golpeado, humillado públicamente, y sus palabras fueron tergiversadas. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento, pero lo que lo diferenciaba era su compasión por el pueblo que lo maltrataba. Aunque sabía que Judá estaba destinada a ser destruida, Jeremías lloraba por su nación. Sus lágrimas no eran por su propio dolor, sino por el destino de Jerusalén y su gente. Esta profunda empatía lo convierte en una figura única entre los profetas bíblicos. Jeremías no solo proclamaba la verdad, sino que sentía el dolor de aquellos a quienes advertía. La persecución de Jeremías no era solo física, también era mental y emocional. A menudo se sentía solo y abandonado. Incluso sus amigos y familiares lo rechazaron. En uno de sus escritos expresa su angustia diciendo: «Ay de mí, madre mía, que me has engendrado hombre de contienda y de discordia para toda la tierra». Este lamento refleja la profunda soledad que sentía al ser el único que veía la inminente catástrofe mientras todos a su alrededor lo ignoraban. Sin embargo, a pesar de este dolor, nunca dejó de ser fiel a su misión. Uno de los aspectos más impresionantes de la vida de Jeremías fue su capacidad para resistir. A pesar de las persecuciones, nunca dejó de proclamar la palabra de Dios. Su fe inquebrantable le permitió seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Esta resistencia se vio reflejada cuando Jerusalén finalmente fue destruida, y Jeremías
presenció el cumplimiento de sus profecías. Aunque muchos lo veían como un traidor, la verdad que había proclamado durante tantos años finalmente se cumplió. Jerusalén cayó y su pueblo fue llevado al exilio en Babilonia, tal como Jeremías había advertido. Después de la caída de Jerusalén, la vida de Jeremías no mejoró. Aunque había sido vindicado por los hechos, continuó siendo despreciado y rechazado. Fue llevado a la fuerza a Egipto por un grupo de judíos rebeldes, donde terminó sus días en un exilio que nunca eligió. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre su muerte, se cree que murió en el exilio, sin haber visto la restauración de su pueblo. El legado de Jeremías, sin embargo, no murió con él. Sus escritos, que incluyen no solo el libro que lleva su nombre, sino también el libro de las Lamentaciones, son un testimonio de su profunda relación con Dios y su amor por su pueblo. Aunque su vida estuvo marcada por el sufrimiento y la soledad, su mensaje de esperanza y restauración sigue vivo hoy. En sus profecías, Jeremías anunció un nuevo pacto, uno en el que la ley de Dios no estaría escrita en tablas de piedra, sino en los corazones de las personas. Esta promesa de una relación más íntima entre Dios y su pueblo fue vista más tarde como una anticipación del mensaje de Jesús en el Nuevo Testamento. Jeremías es un ejemplo vivo de lo que significa ser fiel a la misión de Dios, incluso cuando todo parece estar en contra. Su historia nos enseña que el sufrimiento no es un signo de fracaso, sino una parte inevitable de vivir una vida dedicada a la verdad. A través de su dolor, Jeremías mostró una increíble fortaleza, una fortaleza que viene de confiar en algo más grande que uno mismo. ¿Qué podemos aprender de la vida de Jeremías hoy? En primer lugar, su historia nos enseña que defender la verdad a menudo implica sufrimiento, pero que este sufrimiento no es en vano. En segundo lugar, Jeremías nos muestra que la verdadera fe no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de ellas. Y en tercer lugar, su vida nos recuerda que, aunque el camino puede ser difícil, la fidelidad a Dios siempre trae consigo esperanza y restauración. La vida de Jeremías no solo fue una prueba de fe personal, sino también una demostración del poder de la perseverancia y la obediencia a Dios, incluso en los momentos más oscuros. Después de la caída de Jerusalén, Jeremías continuó siendo una figura profética en medio de las ruinas. Aunque el juicio de Dios había caído sobre Judá, Jeremías nunca perdió la esperanza en la restauración final de su pueblo. A lo largo de su vida, siempre sostuvo que, aunque el castigo era necesario debido al pecado y la idolatría, la misericordia de Dios prevalecería al final. Este tema de esperanza en medio de la desesperación es evidente en una de las profecías más importantes de Jeremías, el Nuevo Pacto. Dios le reveló a Jeremías que, aunque Jerusalén había sido destruida y el pueblo estaba en exilio, había un futuro prometido en el que Dios haría un nuevo pacto con Israel. Este pacto no estaría basado en la ley escrita, sino en una relación más cercana y personal con Dios. La ley de Dios sería escrita en los corazones de las personas y todos conocerían al Señor desde el más pequeño hasta el más grande. Esta profecía fue revolucionaria y se convirtió en un pilar de la teología judeocristiana, representando una nueva etapa en la relación entre Dios y su pueblo. La esperanza que Jeremías proclamaba, a pesar de las circunstancias devastadoras a su alrededor, nos enseña una lección valiosa sobre la naturaleza de la fe. A veces, la oscuridad parece interminable y las pruebas que enfrentamos pueden parecer insuperables. Sin embargo, la vida de Jeremías nos muestra que la verdadera fe no se trata de evitar el sufrimiento, sino de mantener la esperanza viva incluso cuando todo parece perdido. Jeremías sabía que su pueblo había fallado en su obediencia a Dios, pero también creía que el amor de Dios era lo suficientemente grande como para restaurar y renovar la relación quebrantada. Después de la destrucción de Jerusalén, Jeremías también fue testigo de la forma en que el pueblo judío comenzó a reorganizarse en el exilio.
Aunque habían sido llevados a Babilonia, muchos de ellos aún mantenían su identidad cultural y espiritual. A lo largo de su vida, Jeremías continuó escribiendo cartas a los exiliados, instándolos a no perder la fe y a seguir orando por el bienestar de la ciudad donde vivían. Aconsejó a los exiliados que construyeran casas, plantaran jardines y continuaran con sus vidas, sabiendo que algún día regresarían a su tierra. Este consejo de Jeremías de prosperar en medio del exilio es otra lección que podemos aplicar hoy. Muchas veces nos encontramos en situaciones que parecen fuera de nuestro control, lugares donde nos sentimos exiliados o desconectados de lo que una vez conocimos. Jeremías nos enseña que, incluso en esos momentos, debemos encontrar la manera de prosperar, de mantener la esperanza y de seguir adelante, sabiendo que la restauración llegará eventualmente. El final de la vida de Jeremías es enigmático. Después de haber sido llevado a Egipto en contra de su voluntad por un grupo de judíos rebeldes, su destino final no está registrado con certeza en la Biblia. Algunos relatos sugieren que murió en el exilio, mientras que otros especulan que pudo haber sido martirizado por su propio pueblo debido a su insistente mensaje de arrepentimiento. Aunque no sabemos con precisión cómo terminó su vida, lo que sí está claro es que su legado perdura. Jeremías dejó una huella profunda en la historia de Israel y en la narrativa bíblica. Sus palabras continúan inspirando a creyentes de todo el mundo, recordándonos que, aunque el camino de la fe esté lleno de pruebas, siempre hay esperanza. Una de las grandes contribuciones de Jeremías a la teología fue su comprensión del sufrimiento como un medio para la purificación y el crecimiento espiritual. Para Jeremías, el sufrimiento no era simplemente una consecuencia del pecado, sino una oportunidad para que el pueblo se volviera a Dios con un corazón sincero. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. Todos enfrentamos momentos de dolor y dificultad, pero Jeremías nos muestra que estos momentos pueden ser transformadores si los enfrentamos con una fe firme. Otro aspecto clave de la vida de Jeremías fue su lucha constante contra los falsos profetas. En su tiempo, muchos líderes religiosos proclamaban mensajes de paz y prosperidad que no estaban en sintonía con la voluntad de Dios. Jeremías, por el contrario, siempre se mantuvo fiel al mensaje que Dios le había dado, incluso cuando era impopular. Este contraste entre la verdad y la falsedad es algo que seguimos viendo en nuestro mundo actual. A menudo, preferimos escuchar lo que nos resulta más cómodo en lugar de confrontar la verdad difícil. Jeremías nos enseña que es crucial ser honestos y buscar la verdad, aunque eso signifique ir en contra de la corriente. Además de la profunda conexión de Jeremías con su misión profética, uno de los temas más conmovedores de su vida fue su inquebrantable relación con Dios, a pesar de las dificultades. Jeremías dialogaba con Dios de una manera muy íntima y sincera. Expresaba abiertamente su dolor, sus dudas y sus frustraciones, pero nunca dejaba de confiar en Él. En varias ocasiones, Jeremías incluso cuestionaba por qué había sido elegido para una tarea tan dolorosa. En uno de los pasajes más conmovedores, el profeta exclama: «Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste». Jeremías 27. Aquí, Jeremías revela lo abrumadora que fue la llamada divina en su vida. Sentía el peso de la misión como algo inevitable, algo que no podía dejar de cumplir, aunque le causara sufrimiento. Este pasaje nos recuerda que incluso los más grandes hombres de fe tienen momentos de lucha interna. Jeremías, a pesar de ser elegido por Dios, no estaba exento de experimentar la angustia que viene con el peso de la responsabilidad. Sin embargo, a pesar de sus quejas, siempre volvía a su confianza en Dios. Este tipo de relación honesta y abierta es algo que podemos aprender de Jeremías. La fe no significa la ausencia de dudas o sufrimiento, sino la capacidad de confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros.
A lo largo de sus profecías, Jeremías no solo proclamaba juicios, sino también promesas de restauración. Uno de los mensajes más poderosos que transmitió fue la promesa de que Dios nunca abandonaría a su pueblo, incluso después de la destrucción de Jerusalén. Dios, a través de Jeremías, les aseguró que después de un tiempo de castigo y exilio, el pueblo de Israel sería restaurado. Esta restauración no solo sería física, sino también espiritual. Dios prometió renovar el corazón de su pueblo y establecer un nuevo pacto, donde ya no dependerían de los sacrificios ni las leyes externas, sino que la ley de Dios estaría escrita en sus corazones. La promesa del nuevo pacto es uno de los mensajes más esperanzadores que encontramos en la Biblia, y Jeremías fue el encargado de entregarlo. Aunque sus contemporáneos lo veían como un profeta del juicio, Jeremías también era un profeta de la esperanza. Sabía que el castigo de Dios no era el fin de la historia, sino un medio para un nuevo comienzo. Esta visión es algo que sigue resonando en la vida de muchas personas hoy en día. Aunque enfrentemos tiempos difíciles y sintamos que estamos al borde del abismo, siempre hay esperanza en la restauración y la renovación. La vida de Jeremías también resalta el papel del profeta como intercesor. A pesar de todas las dificultades que enfrentó, Jeremías nunca dejó de orar por su pueblo. Incluso cuando estaba siendo perseguido por ellos, continuaba rogando a Dios por su salvación. Esta intercesión es un acto de profundo amor y compasión, y nos muestra la importancia de orar por los demás, especialmente por aquellos que nos malinterpretan o nos rechazan. En última instancia, la historia de Jeremías es una historia de resistencia, fe y esperanza. A través de su vida vemos el poder de mantenerse firme en la verdad, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Jeremías lloró por su pueblo, pero también se mantuvo firme en su misión, sabiendo que Dios tenía un plan más grande. Su vida nos invita a hacer lo mismo, a seguir adelante en medio de las pruebas, confiando en que, al final, la restauración y la redención siempre son posibles. Así que, si te sientes perdido, incomprendido o en medio de un exilio personal, recuerda las lecciones de Jeremías. Su vida no fue fácil, pero su fe nunca vaciló. Al igual que él, podemos aprender a encontrar esperanza en los momentos más oscuros y a mantenernos fieles a nuestros principios, sabiendo que la verdad y la justicia prevalecerán. No olvides suscribirte a nuestro canal para continuar explorando estas historias bíblicas tan llenas de sabiduría y enseñanzas para nuestra vida diaria. Te esperamos en el próximo video.